Hola, buenos días. Perdón. Estoy acá organizando unos pequeños detalles. Hola, buenos días. Espero que estén bien. Hoy quiero abrirme a mostrarles quién soy yo realmente, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de la importancia del autoconocimiento, de por qué el autoconocimiento es tan importante en nuestras vidas. Ayer hablaba con una de mis amigas que son muy importantes para mí. Prácticamente ella es terapeuta y las dos somos supremamente diferentes. Y dentro del tema que yo he aprendido y que creí con mi metodología, el método de la metamorfosis, sabemos que existen personas que son más analíticas que otras. Personalmente, yo soy una persona visceral, soy una persona instintiva y que cada uno de nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra mente, actuamos de maneras diferentes. Ayer hablaba con ella porque para mí y por ser una persona perfeccionista, soy muy estructural, o sea, todo tiene que estar paso a paso. Pero de igual manera, sé que en mis proyectos, en mi profesión y en todo lo que yo hago, no siempre, o sea, yo hago una estructura hasta que realmente la voy procesando, la voy informando, como por ejemplo mi metodología, hasta que yo ya aprendo cómo a transmitirla de otra manera, donde yo no necesite unos recursos como por ejemplo unas diapositivas o algo que me ayude a transmitir lo que yo quiero. Entonces, hablábamos concretamente de eso porque siempre yo, por ser instintiva y ser una persona de hacer, porque soy una persona de hacer, no soy una persona de racionalizar, que eso fue lo que aprendí con mi metodología, porque todos tenemos en la vida, y yo digo que hay uno que predomina más, igual dentro de lo que yo enseño en mi metodología, el método de la metamorfosis con el eneagrama, nosotros tenemos el sentir, el pensar y el actuar, pero en cada uno de nosotros predomina uno más que otro. Entonces ella hablaba que muchas veces para uno llegar a conseguir comunidad en este medio, y es un sueño dentro de mis dimensiones de la vida lograrlo. Y salir acá a hablar, obvio, traigo una herramienta para poder transmitir lo que quiero, pero esta vez no me quedé haciendo un poco de diapositivas, sino que estoy tratando de verdad de transmitir lo que yo tanto quiero transmitir, sin necesidad como de venir como un paso a paso a esto se hace así, ¿no es cierto? Sino de hacerlo como muy de adentro, como soy yo. Entonces, en mi cuestión, que soy instintiva, cuando yo entendí en el eneagrama una triada que para mí es el poder, la sabiduría y el amor, que es en la sabiduría es el pensar, en el amor es la acción y, perdón, en el amor es el amor que es el corazón, la espiritualidad, y en la acción es el poder. Yo tengo el poder.
sea, yo soy una persona que yo nunca me quedo quieta, soy de hacer, hacer y hacer. Cuando me metí en este tema del autoconocimiento, del desarrollo personal, me di cuenta que es más importante el ser que el hacer. Muchísimo. O sea, y eso es lo que la mayoría de personas no comprenden. ¿Por qué para nosotros es tan importante el hacer? O sea, eso fue lo que nos enseñaron en la vida. Pero de igual manera sé que existen prototipos de personalidades que se les dificulta el hacer, porque se quedan más en la sabiduría, se quedan más en la racionalización, en el pensar y no van más allá. O están aquellas personitas que están en el corazón y que prefieren más ayudar al prójimo, a las demás personas que pensar en sí mismas. Pero todo es demasiado importante, todo, las tres cosas, el pensar, el sentir, el actuar. Entonces, como yo en el tema, cuando he ido aprendiendo más trabajar el ser, me he dado cuenta que muchas veces nos ofrecen productos o nos ofrecen herramientas para lo que cada persona quiere lograr, porque yo sé que cada uno de nosotros, de los que están acá conmigo, y muchas gracias por estar acá escuchándome, sé que tenemos un sueño, o sea, por muy mínimo que sea, o por muy grande que sea, puede que tengamos esos miedos internos y no sepamos por qué no lograrlo. Muchas veces, si tú escuchas temas y si estás en el ámbito del desarrollo personal y del autoconocimiento y de la espiritualidad, o como lo quieras llamar, muchas veces cuando estamos ahí nosotros, es más fácil de lograr muchos aspectos de los que buscamos. Y para mí todo ese equilibrio, porque para mí la vida personal, que es lo que más uno tiene que estudiarse adentro, de sanarse muchos aspectos adentro para poder lograr los aspectos de afuera. Pero a veces las personas no lo comprenden. Cuando a mí vienen o yo veo mucho en redes que me ofrecen, ven, te enseño lo que yo logré en 8 años y tú lo puedes lograr en 6. Eso es imposible. O sea, sé que esa personita que estás escuchando, como tú me estás escuchando a mí, te puede dejar algo, algo. Y de cada personita que escuches, eso también te va a dejar algo. Un ejemplo, yo soy profesional, soy contadora, abogada, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y la gente muchas veces, si usted siempre me va a ver más por acá, por este medio del desarrollo personal, porque es que el desarrollo personal me ayudó a mí a fortalecer aspectos de mi vida que yo los creía imposibles de alcanzar. Con solamente decirles que estudié contaduría porque a mí me encantan los números y me va súper bien. Pero yo siempre cuando tenía que hacer lo que la tesis de grado, cuando me gradué, para poder pues uno pasar al ámbito de la graduación, porque uno necesita pues esos requerimientos para poder graduarse. Y todo eso yo se lo dejaba a mi amiga porque yo decía que yo no era buena para la redacción, yo no era buena para nada de eso, pero con muchas ganas de estudiar derecho. Y a mí me apasiona muchísimo como la justicia, defender a las personas que lo necesitan. Bueno, en mi pensar y en mi forma de ver las cosas, ya no es como defender las cosas, sino como mejor funcione, porque cada persona que esté en este cuento metida en cuestión de la justicia es porque algo tiene que aprender de la vida. Entonces, todo lo que uno viva hacia el externo es porque nosotros tenemos que aprender a manejar esas situaciones. Y cuando tú aprendes del autoconocimiento, a saber quién eres, a saber para dónde vas, de verdad que esto sirve, porque ahí es donde llega y logras la autorrealización. ¿Y qué es la autorrealización? Lograr un equilibrio, ¿no es cierto? ¿En qué? En las dimensiones que yo siempre menciono, que es, por ejemplo, para mí la vida personal es la que me brinda y la que me muestra para dónde quiero ir. O sea, si yo no sé, o sea, si yo voy para mi vida y tengo mis emociones muy sensibles y cualquier cosa que me hace me toca, entonces tengo que estudiar cómo fortalecer las emociones. Entonces el hecho de que a mí vengan y me digan que
ella en 8 años hizo todo el proceso y que en 6 me lo va a enseñar a mí. Eso no funciona así. Es un trabajo que tenemos que hacer cada una de nosotras. Cada una de nosotras. ¿Por qué le digo nosotras? Si hay hombres por acá acompañándome, muchas gracias, pero de por sí voy muy dada de la mano de las mujeres, porque las mujeres en este momento, y como lo sabemos, y se lo hablo por acá en cuestión profesional de derecho, la Corte Constitucional nos bajó las semanas de cotización por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué? Porque es que a nosotras nos toca muy duro. Y anteriormente, en la vida pasada, en los antepasados, ustedes saben cómo éramos nosotras las mujeres y cómo discriminaban por ser mujer y los hombres eran los más fuertes. Ahora yo creo que todo es igualdad, los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? Todo es un equilibrio en la vida, en todo sentido, en las relaciones, en todo. Entonces ahí es donde, por eso me encanta hablarle a las mujeres, porque las mujeres se han vuelto supremamente emprendedoras y quieren lograr sus sueños y metas, pero a veces no sabemos cómo encontrarlos. Sé que cuando ustedes buscan temas de autoconocimiento, siempre les van a hablar del inconsciente y del consciente, ¿no es cierto? Entonces acá es donde yo quiero abrirme y quiero mostrarles que esta es mi forma. O sea, yo no tengo otra forma de venir a explicarles lo que yo quiero transmitir sin tener algo por lo menos de cómo guiarme, porque esa soy yo. Esa soy yo. O sea, mi amiga me decía, es que tienes que entregarle a la persona sin necesidad de venir a darles una clase. Entonces yo decía que lo hiciera como lo mejor que pudiera. Bueno, entonces esta mañana, anoche me acosté muy tarde tratando de hacer como una idea de no tener que hacer como la diapositiva, pero sí necesito, yo como instintiva, persona de hacer, yo sí necesito repetir y repetir y repetir hasta que eso me quede en mi cabeza. O sea, yo soy más de ir a hacer, de investigar, que de venir a sentarme con un documento, y eso que lo he aprendido porque cuando yo entendí la tríada del eneagrama, entendí que yo tengo que entrar al pensar y tengo que entrar al amor, porque como persona instintiva era una persona territorial, una persona insensible, una persona que solamente piensa como en uno y no piensa en el otro. Entonces empecé a entender que antes de hablar, yo escuchaba, no sé, las personas que son mentales son personas de sabiduría. Igual, acuérdense en que si hay una persona que no está trabajada, está desequilibrada en todos los aspectos. Y la vida, todo es un equilibrio, porque usted hoy quiere, o sea, nosotros vivimos en el cotidiano día que nos pasa el pensar, el sentir, el actuar, o sea, de nuestras decisiones, de lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que manejar las tres, pero muchas veces como no conocemos aspectos de nosotros, dónde estamos, entonces no sabemos para dónde vamos. Y ahí es donde la vida nos trae consecuencias, nos trae como esas cosas diarias para nosotros entender que esas son nuestras enseñanzas y que la vida es la que realmente nos enseña. Entonces, ¿yo qué quiero? Mostrarles de que realmente nosotros podemos cambiar el autoconocimiento. Sé que estar aquí no es fácil, sé que transmitir lo que yo quiero no es fácil, aprender marketing digital no es fácil, pero acá voy. Así como me tocó con el tema de derecho, que no sabía redactar, pues yo sabía redactar, pero dentro de mi ignorancia y mi desconocimiento y por lo que me sembró mis profesores anteriores, porque a veces nosotros sin saber quiénes somos queremos transmitirles a los demás que sean como nosotros. Y si yo soy una persona disciplinada, organizada, yo quiero que el otro sea así como yo. Entonces, quiero mostrarles hoy mi método, mi forma de enseñar y transmitir, porque así funciono yo. No funciono de ninguna otra manera. Permítame en un momento. Yo comparto lo que quiero como mostrarles, porque vuelvo y les reitero,
Permítame. A ver. Bueno, acá traje en un tablero, ¿cierto? Les traje como en sí lo que les quiero como enseñar. Entonces, mi forma en sí de mostrarle a alguien, yo siempre necesito, yo soy muy visual y las veces que yo aprendo y cuando yo estudié derecho, a mí me tocaba así, porque existen personas que tienen una memoria fenomenal y no se les dificulta tanto grabar información, pero para mí sí era muy complicado. Creo que esa fue una de las cosas que a mí me dificultaban el tema de que yo decía que por eso yo no sabía redactar y que por eso yo no sabía cómo interpretar. Y poco a poco me fui ya organizando mentalmente a mi manera y eso es lo que yo quiero enseñarles cada una, que por muchos cursos de autoconocimiento y de desarrollo personal que ustedes compren, de verdad, o sea, eso no funciona de que, o sea, cada uno somos diferentes, cada uno tiene su forma de pensar y sentir diferente. Y por mucho que usted me quiera inyectar como lo hizo, no lo va a lograr, porque tendremos que cambiar muchos aspectos de nosotros para poder hacerlo. Entonces, acá les quiero mostrar este mapita que traje, ¿cierto? Yo quiero como mostrarles en sí este iceberg y yo quiero que ustedes se imaginen estando en el océano. Están en el océano, ¿no es cierto? Y están allá en un barco o así como está la muñequita de encima, no sé cómo se lo imaginen, encima del mar o encima del océano, ¿no es cierto? Pero cuando tú te lanzas a nadar o ves hacia abajo, hay unas profundidades que ni siquiera sabes qué hay ahí adentro, ¿no es cierto? Porque tú solamente vives en la superficie continuamente. ¿Cómo le llamo yo a esa superficie? La vida consciente, ¿no es cierto? La realidad que experimentamos diariamente. Ahorita hablemos de lo que nosotros tenemos adentro. Hablemos, por ejemplo, las personas que tienen miedo. Hablemos de 9 personalidades que son en sí un perfeccionista que ve errores en todos lados. Hablemos de una persona que le encanta ayudar, pero que nunca piensa en ella. Hablemos de una persona exitosa que logra todo lo que quiere, pero nunca trabaja su ser, porque es muy importante las cosas materiales y las cosas externas de la vida. Hablemos de las personas víctimas, las personas sensibles, las personas que creen que son el centro de atención. Hablemos de los intelectuales con un nivel de entendimiento y de verdad que me la llevo muy bien con esta personalidad porque creo que una de las cosas que yo siempre he querido es tener como esa habilidad de tener información de que sea, que entre súper fácil como le entra a un intelectual, o sea, ellos tienen una facilidad para aprender que es una cosa no envidiable, una cosa de admirar, de verdad, los amo. O sea, yo amo todas las personalidades, pero sé que uno sí tiene más feeling con unas personas que conoces. Y también fuera de eso, debemos de entender que existen unos procederes donde los niveles de conciencia de cada persona es diferente y que hay personas que están en niveles muy abajo o hay personas que están en niveles medio o hay personas que están en niveles altos o que aún siguen trabajando. Yo puedo decir que mi nivel en ese momento puede estar en un 70-80%, pero aún continuamente mi autoconocimiento, como les explicaba, el sentir, el pensar, el actual, que es mi diario vivir hacia esa realidad que experimentamos continuamente, cambia constantemente. Porque yo hoy quiero ser más empática, más
sensible con las personas, de entenderlas, que cada quien tiene una estructura diferente y que muchas veces juzgamos sin comprender esa estructura. Siempre y cuando también, y siempre lo he dicho, hay que marcar límites. Y eso es lo bueno de uno conocerse, de uno tener autoconocimiento de uno mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo el autoconocimiento de mí, entiendo que hay problemas míos. Y también cuando aprendo a conocer las personalidades de las personas que me rodean, también es fácil de interpretarlas. Entonces, hablemos, por ejemplo, de una personalidad leal, ¿cierto? Que también hablemos lo que está en el inconsciente. Son personas que tienen mucho miedo. Son personas que por su miedo piensan mucho en el futuro y por estar pensando en el futuro, guardan o ahorran demasiado, ¿cierto? Hasta a veces en nuestra vida o antepasado siempre se ha hablado de personas tacañas, este tan hambriento, este tan amarrado, pero la verdad no es así. Cuando uno aprende a conocer mi herramienta, mi metodología, el método de la metamorfosis, y a conocerse con la herramienta del enneagrama, en mi primera fase de análisis de conducta, porque son 4 fases, pero primero hay que hacer un trabajo interno, un trabajo conmigo misma. Y muchas veces cuando uno invita a estos temas en capacitaciones que he brindado, la mayoría de personas se enfrasca es en mirar el esposo, en mirar la mamá, y ese es el problema. Nunca vamos internamente a nosotros. Ahí es donde nosotros debemos de trabajar más el inconsciente para poder lograr ser conscientes. Cuando uno aprende a ver este iceberg, y se los voy a explicar, este iceberg es de Carl Jung, me encanta Carl Jung. Cuando empecé a crear mi metodología, me di cuenta de lo importante que él habla, de que si tú no sacas del inconsciente al consciente, pues siempre vas a estar en ese conflicto, porque si tú no sabes lo que te pasa comúnmente, no vas a entender por qué. Entonces, hablemos, por ejemplo, el ego. Carl Jung decía que el ego soy yo. O sea, es que el ego soy yo, porque de igual manera, ¿quién es el que tiene el ego? Entonces, hablemos que el ego es nuestra personalidad. ¿Y quién es nuestra personalidad? Es el que toma las decisiones, es el que enfrenta la vida cotidiana, que es lo que tenemos que vivir continuamente y diariamente. Esto que vivimos diariamente, ¿no es cierto?, es el que nos trae como esas consecuencias que nosotros tanto pensamos de que son malas, pero es porque nadie nos ha enseñado cómo lograr que la persona que logró todo lo que hizo en 8 años y lo estudió y dice que nos lo enseña en 6 meses, le tocó estudiar todo este tema. Igual que a mí, llevo 7 años. Cada vez mi casa mental se organiza más y más. Cada vez sé para dónde voy, cada vez tomo mejores decisiones. Pero si nosotras seguimos con la casa mental sin arreglar las cosas de adentro, nuestra vida personal, para poder lograr tener calidad de vida, que muchas veces para mí la calidad de vida es la vida cotidiana, que es lo que tenemos ahora, que es lo que tenemos que agradecer. Sí, yo sé que nosotras queremos tener buenas relaciones, pero para eso también tengo que comprender cuáles son mis aspectos negativos y mis aspectos positivos, porque muchas veces dentro de mí y de mi inconsciente ni tan siquiera sé qué aspectos negativos tengo. Pero muchas veces el que está afuera nos los dice y a nosotros nos da mal genio. No nos gusta que nos repliquen realmente como somos. ¿Por qué? Cuando tú aprendes a amarte tal y como eres, a entender tus características, como cuando yo me di cuenta de que era una perfeccionista, de que era una controladora, de que mantenía pendiente. Mi problema, mi foco siempre fue en mi empresa, en mi oficina. Creo que cada uno tiene un foco donde tiene como aspectos
donde tienen más problemas. Hay personas que el foco lo ponen en su relación de pareja. Hay personas como yo, que yo soy más social, mis problemas estaban más en el afuera. También con detalles con los pequeños, pero siento que estaba más afuera. También está el tema unipersonal, o sea, la persona sola, o sea, hay personas que solamente piensan en sí. Entonces, mira que existe, o también está los de la familia. Entonces, ahí existen todos los tipos de equilibrio que nosotros a veces no entendemos. Entonces, como estaba hablando, nosotros en nuestro ámbito diario es nuestro ego el que está afuera, pero somos nosotros. Así lo dice Jung. Entonces, ¿qué dice? Yo vengo acá en este iceberg, en este océano, estoy por encima, abatallando con las circunstancias, pero entonces traigo una serie de consecuencias dentro que ni siquiera he trabajado para poder lograr lo que es una vida personal, porque lo que más tengo que trabajar para poder lograr una calidad de vida de agradecimiento con lo que tengo ahora, porque siempre vivimos desdichados e inconformes, como era yo, porque yo era contadora y quería quitar la contaduría, me fui a estudiar seguridad del trabajo, vi que eso no daba dinero, entonces eso ya no da. Entonces, luego estudiamos derecho, a ver, y ahora las implemento las tres, las amo con todo mi ser, y cada vez digo, por ejemplo, para mí a veces este tema me cuesta porque aún no tengo las bases completas, pero cada día me enfrento y acciono, porque es verdad, uno debe de tener plasmado todo lo que quiere. Yo soy una que a mí me gusta tener mi mapa de sueños, me encanta tener mis agendas, y esas agendas las encuentras en mi página web. Esta que te acabo de mostrar es de mi vida profesional y esta es de mi vida personal. Esta se llama Crea tu realidad, donde escribo continuamente lo que me pasa, porque es que tenemos que trabajar en los dos ámbitos, tanto adentro como afuera, pero para poder lograr a batallar afuera tenemos que trabajarnos dentro. Ahí es donde entramos a trabajar el inconsciente, a entender que existe un inconsciente personal. Ese inconsciente personal fue lo que nos enseñaron en los antepasados y nos fue quedando, como por ejemplo a mí. ¿Por qué creen que para mí fue tan difícil tomar la decisión de estudiar derecho y de empezar en sexto semestre como la mujer? Y perdone las palabras y no sé si lo puedo decir en este ámbito, pero me sentía una persona ignorante, bruta, porque yo veía que mis compañeros hacían las cosas tan fáciles, yo era como con ese miedo, pero fue porque en una época de séptimo grado perdí español, octavo llegó una profesora y me exigió tanto, y por mi perfección de ser buena en todo, pues uno que hace, huir e irse a cosas o a circunstancias que mejor le favorezcan. Como los números eran tan perfectos y no habían errores, pues ¿para dónde se fue Claudia? A hacerla mejor en matemáticas, a hacerla mejor en física. Entonces, muchas veces también la vida nos pasa a ámbitos, a circunstancias de la vida que yo no quería, porque yo quería ser educadora, yo quería escribir un libro, yo desde niña soñaba eso, pero trabajando en mí lo fui logrando y fui dando esos pasos y entré a estudiar derecho, empecé con el tema del autoconocimiento y recuerdo que a mí me hablaban de los promedios y cuando eso yo decía, pues a mí no me importa, porque a la final cuando yo salga hago y aprendo, porque el que hace y acciona pues hace más. Porque ¿qué se gana una persona que es de sabiduría o mental? Aprende, pero ¿qué tanto miedo tiene para ir a entregar al mundo? Por eso es tan importante el pensar, el sentir, el actuar en equilibrio. Ahí es donde mi metodología te enseña cómo hacerlo también. Entonces, cuando ya vemos esas circunstancias que tuve de mi infancia, pero por eso existen los niveles de conciencia. A ver tú dónde te quedas. Hay personitas que se quedan en una vida de inconsciente, que son las personas que están abajo. Hablemos de las personas que les tocó, porque no las podemos juzgar y están en ese proceso que de pronto hacen sus decisiones mal tomadas
y han pasado por muchas consecuencias que de pronto esas personas no querían para su vida, pero como nunca han entendido su vida personal, su inconsciente personal, ahí es donde empezamos a mirarnos, a mirar ese autoconocimiento de nosotras, a mirar por qué muchas veces hay personas que cambian cuando les pasa cosas malas. Entonces ahí es donde, no, yo no quiero seguir viviendo así, yo ya quiero cambiar mi vida. Entonces eso me pasaba a mí cuando tenía tanto conflicto en las relaciones, que fue una de las cosas más importantes que entré a trabajar este ámbito, porque para mí las relaciones eran supremamente importantes y creo que ahora las equilibrio de la mejor manera posible. Siento que amo a las personas con todo el corazón, siento que ahí es donde está el sentir, porque el amor no es un amor de celos, de envidia, de que porque no, es un amor de entender al otro, de que el otro también pasa por las mismas circunstancias que a mí me ha tocado vivir. Y así yo esté trabajando el desarrollo personal y el autoconocimiento, pues para mí ha sido fácil. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que tenemos que mirar qué nos ha perjudicado en nuestra vida antepasada, pero a nosotros nos dicen, conózcase, pero conózcase, eso no es fácil. Por eso existen muchísimas herramientas, yo la enseño con el eneagrama, existen más. A mí me gustó el eneagrama, me funcionó, me ayudó, y acá voy constantemente dando pasos, cambiando aspectos negativos, construyendo mi propio edificio. Yo tenía un edificio, pero le he hecho demasiadas reformas porque no me gusta a veces aspectos negativos que yo traía, y aprendí a amar mis aspectos positivos. Una de las cosas que de pronto yo tengo en mi temperamento, si ustedes me ven, yo soy fuerte, pero eso va conmigo, eso no va a cambiar. Aprendí a reírme, aprendí a tener una sonrisa constante, anteriormente no lo hacía, era muy rígida. Por ahí demás que se siguen cruzando los cables porque el inconsciente lo traiciona a uno, pero cada día trabajo constantemente y cada día trabajo y mi inconsciente va creciendo, y este consciente se va volviendo más amplio y más grande, porque acuérdese que nosotros solamente trabajamos un 95% consciente, un 95% inconsciente, y arriba el consciente, que es más importante, es el 5, porque mantenemos más afuera que en nosotros. Entonces, mirar ese inconsciente personal. Fuera de eso, hay que aprender a mirar el inconsciente colectivo. ¿Cuál es el inconsciente colectivo? Todo lo que me enseñaron mis papás, la cultura, los amigos, la gente con que me he relacionado, porque de todo recibimos. Hay gente que se deja manejar, se deja manipular porque no entiende por qué funciona de esa manera, ¿no es cierto? ¿Por qué yo dejo permitir tantos aspectos de afuera? Porque yo no estoy segura, yo no tengo buena autoestima, porque yo tengo que agradarles a los que están allá. No quiere decir que me voy a volver insensible y mala leche, solamente entiendo que mi felicidad es mi felicidad, la felicidad del otro, y yo no puedo hacer nada por esa otra persona, no lo puedo hacer. Si la persona me pide ayuda, pues yo, con mi conocimiento de la herramienta y la metodología que he creado, pues trato o de entregarle un libro o de darle un audio de YouTube o cualquier cosa que yo haya hecho para que trate de mirar qué aspectos o qué cosas de ahí puede sacar para su vida personal. Entonces ahí es donde yo continuamente manejo en una herramienta que se llama Notion. Me gusta mucho, me encanta, porque ahí es donde yo baseo todo lo que yo busco diario, porque si tú no tienes nada apuntado, tú no tienes proyectos, tú no tienes metas, entonces cualquier bus te sirve, porque no sabes ni para dónde vas. Y tampoco haces el esfuerzo porque dices, no, es que yo no soy. ¿Y qué has hecho para estudiar productividad? ¿Qué has hecho para ir a escuchar audios y mejorar eso de ti? Eso es lo que más las personas que tienen éxito en ese momento es lo que hacen continuamente. Y si tú escuchas
todo lo que tiene que ver con motivación y desarrollo personal, porque a veces en cuestión de motivación, tú lo puedes hacer al principio, pero luego eso se te va volviendo hábito y tú ya en cualquier momento lo vas a volver mucho más fácil. Es como a mí al principio venir a hablar en cámaras, como hoy que estoy ensayando sin necesidad de diapositivas, solamente por acá con una imagen para poder que me salga el léxico, porque así trabaja mi mente. Mi mente tiene que ver para poder expresar, esa soy yo y me amo. Entonces cuando entonces yo me veía con mi amiga que era una intelectual y que es más, que tiene ese autoconocimiento y ni tan siquiera lo valora, porque es una persona que tiene un conocimiento de intelectual. Yo la veía a ella y yo decía, ¿cómo aprende de fácil? ¿Cómo viene y transmite de fácil? Y que yo tener que ir a hacer una estructura para mí, pero esa soy yo. Y esa herramienta y esa forma mía he aprendido a manejarla y a transmitirla de la manera que soy yo. Entonces, cuando yo aprendo a mirarme, aprendo a, a vivir una vida hacia afuera de mejor manera, sin darme tanto látigo de decir si mi carácter es fuerte. Eso que le he bajado, ya soy neutra, porque es que todo en la vida es neutro. Imagínate que dentro de las personas conciliadoras, huyen del conflicto, entonces viven a la merced de los demás porque nunca son capaces de decir que no. Entonces ahí es donde tú empiezas a equilibrar tu vida. El hecho no es estar en conflicto constantemente, pero tampoco el hecho de no ser líder o de ser una persona con qué, con detalles, con virtudes radicales y que son tuyas y se deben de respetar. Entonces ahí es donde empezamos a ver también ese mundo colectivo que nos enseñaron. No sé si recordamos anteriormente, o bueno, una creencia, pues acá en este mundo colombiano, hablemoslo de Colombia, en Latinoamérica, de por sí siempre hablamos de la vida, de las relaciones, solamente es de una pareja. Pero si nosotros nos vamos para otros países, hay relaciones que son hasta de 7 mujeres con un hombre y allá no les importa. Entonces, ese mundo colectivo es como nosotros nos hayan enseñado nuestras creencias o como nosotros vimos la religión que nos la enseñaron en este mundo, ¿no es cierto? Creo mucho en Dios, creo en la divinidad, siempre estoy con Él, pero no creo en las religiones. Porque cuando empecé a estudiar derecho me mostraron de todo lo que hacían las iglesias. Entonces, mira, todas las cosas y las consecuencias que uno nunca es abierto a ir a buscar más, porque nos creímos todo lo que nos dijeron y no necesito que me crea lo que te estoy diciendo, solamente ve y créalo por ti, míralo tú, estúdialo tú, solamente métete, investiga, que quiero yo, es que yo quiero ser una buena financiera, no tienes que ir a estudiar una carrera. Yo no tuve necesidad de ir a estudiar una psicología o algo para entender las personalidades y aprender a trabajar en mí y querer crear mi metodología, el método de la metamorfosis para enseñártela a ti. Nunca vengo y digo, para mí soy una speaker porque me encanta impulsar, porque no me gusta la palabra motivación, porque no es de motivar, es de hacer esos cambios internos en uno. Entonces, cuando nosotros también entendemos ese mundo colectivo que nos crearon, pues también tú aprendes a equilibrar y a mirar cosas que puedes coger para ti o no. Esas son decisiones tuyas, porque yo no puedo interferir en nada, ni tú puedes interferir en tus hijos, ni puedes interferir con tu mamá. Puedes ayudar en el momento que ellos te lo pidan. Puedes dar una opinión, no un consejo. No te puedes enojar porque la persona no hace lo que tú quieras. Déjala que esa persona tome las decisiones. Si hay una persona que es demasiado alegona y te está afectando a ti porque constantemente tú aprende a decirle de la mejor manera cómo transformarlo, ¿no es cierto? Porque igual hay que hacerle caer consciente a la persona esas actitudes que está teniendo hacia el entorno y que de igual manera afectan y bajan las energías. Muchas veces nos dicen que tenemos que alejarnos de ese prototipo de personas, pero tendríamos que alejarnos de todo mundo. O sea, yo no voy como o sea, hay cosas que tú tienes que alejar de esa persona,
pero hay cosas buenas que tiene esa persona. Coge las cosas buenas y trata de cuando esa persona tenga los aspectos que a ti no te gustan y que te dan como esa negatividad, un pensar, esas energías malas, entonces trata de no seguirle la cuerda y déjala, porque por mucho que hay personas que le dices y aceptan, pero hay personas que no, entonces siempre vas a estar peleando en ese sinfín. Por eso también podemos mirar acá en el océano, ¿no es cierto? Que todos somos diferentes, todos. Entonces, si tú vas en una ola, concéntrate en ti. Deja de mirar las olas de los demás. Ah, es que a esta la está yendo mejor. Es que ella ya ha hecho un trabajo en ella. O sea, es como cuando yo me comparaba con la mejor de la universidad, porque a mí no me iba bien en los exámenes del IFES, del ECAES, porque pues yo nunca me senté a estudiar, a entender de cultura ciudadana, de historia. O sea, siempre me fue bien en las matemáticas. Entonces, ¿yo qué espero de mí si esa persona ha estudiado, se ha esforzado y tiene ese conocimiento grande? Entonces, ella lo ha hecho, pero uno lo que hace es compararse y si más bien cojo mi ola y digo, yo quiero esto para mí, lo voy a lograr. Si yo quiero estudiar inglés, ¿cómo lo hago? Voy a dejar de compararme, es que este sabe, no, yo me voy a volver igual de experto que esta persona. Qué persona tan inteligente, qué persona tan espectacular, esta persona cómo hará, le voy a preguntar a ver qué detalles puedo tomar de ella, porque de igual por mucho que mi amiga me explique cómo estudia, cómo coge ese autoconocimiento de ella en cuestión de aprender fácil, no es fácil de interpretárselo y de coger su mente y traérmelo para acá. A veces yo quisiera como unir mente con mente a ver si logramos tomar algo de cada uno, de cosas riquísimas, buenísimas, espectaculares, pero no, nosotros vemos no, lo malo, lo malo, lo malo, no, tratemos de mirar, entender la estructura de cada quien. Hay cosas que sí hay que alejar, pero son enseñanzas para ti. Cuando tú lo entiendes, podrás manejar. Es fácil, siempre y cuando te trabajes, porque el paso a paso no es de la manera que pensamos. Ahorita hablemos de los arquetipos. Para mí los arquetipos es los que tiene cada personalidad. Para mí existen nueve personalidades que son el perfeccionista, el ayudador, el exitoso, el sensible, el intelectual, el leal, el entusiasta, el líder y la conciliadora. O sea, son todas estas 9 personalidades, para mí son los arquetipos que tenemos que trabajar cada uno y entendernos, porque muchas veces nuestra personalidad, nuestra forma de ser, y si no conocemos esos aspectos de nosotros, no vamos a lograr tener buenas relaciones, no vamos a lograr tener agradecimiento y calidad de vida, no vamos a lograr nuestra realización, porque también nos merecemos tener el éxito, grandes carreras, la casa de tus sueños, pero primero debes de trabajar adentro, porque ya tú no lo ves de la manera como lo veías antes. Muchas veces cuando tú lo hablas y las personas lo hablan, lo malentienden, porque hay personas que no les importa, pero cuando esa persona no es trabajada y por más que uno quiera explicarle, ellos no lo ven de la manera que uno lo ve. Entonces, cuando nosotros aprendemos también a trabajar ese arquetipo y que dentro de ese arquetipo está un ánima y un ánimus, me toca acercarme porque no veo de lejos, ese ánima y ese ánimus es tu lado femenino y tu lado masculino. Yo soy una persona que he venido trabajando mucho el lado femenino, porque yo soy mucho de, de ser el hombre de la casa. Entonces no recibía porque yo no necesitaba de nadie. Entonces he aprendido a entender estas dos partes importantes en mi vida. Fuera de eso, pues tenemos ese personaje, esa máscara que siempre queremos ocultar, y que si las personas nos lo dicen, nosotros sabemos que hicimos las cosas y siempre lo negamos y no damos la cara, mejor dicho, no enfrentamos el conflicto de decir si yo fui, qué consecuencia hay. O sea, enfrentar los problemas y no ocultar o mirar también dentro de la consecuencia que tienes, porque no siempre es la culpable, sino cómo llegar a un mutuo acuerdo entre la persona. Y ahorita hablemos del self. El self soy yo, ¿cierto? Es ese ámbito de conocer, de trabajarme a mí. Entonces, mira todo lo que tengo adentro y una sombra que es la que no me deja avanzar. Esa sombra es la peor que tenemos dentro de nosotros, pero es buena.
también esa sombra que tanto las personas nos dicen, por ejemplo, cuando es mi carácter o mi forma de verme fuerte, yo no la aceptaba. Entonces, cuando me decían, usted tan tosca y usted no se reía, y usted, aprendí a manejarla, aprendí a entenderla, y así es donde he emergido del inconsciente a la conciencia. Y eso se ha ido agigantando cada vez más. Bueno, ahora sí quiero como pasar acá a este espacio, ¿no es cierto? Siempre he dicho que en lo que te expliqué anteriormente está el sentir, el pensar, actuar de cada persona, que somos diferentes, y ahí es donde entra el proceso del autoconocimiento, porque continuamente nosotros diario, ¿no es cierto?, es lo que batallamos, vamos, mejor dicho, le digo, a batallar, porque sé que a muchas de las personas que me están escuchando o que luego vean el video, se van a dar cuenta de que cada uno de nosotros tiene un proceso de autoconocimiento diferente y que cada uno aprende diferente. Es como hay personas que son disciplinadas y hay otras que no. Hay cosas que nacen con uno y que tú lo puedes transformar, sí. Como a mí me tocó transformar el ámbito de aprender a redactar, a escribir, porque yo me lo creí de niña, porque así me lo hicieron ver, y no veía todas las habilidades que yo tenía. ¿Y sabe por qué? Porque no iba al pensar. Y solamente estaba en el instinto de estar en la supervivencia, de estar mirando de quién me defendía. Entonces aprendí a ir al pensar y al sentir para poder vivir en equilibrio y tomar unas mejores decisiones. Pero entonces acá es donde yo siempre he hablado de mis 4 dimensiones, que primero debemos de trabajar la vida personal, luego la calidad de vida, luego las relaciones y luego la autorrealización. Lo más importante para usted lograr estos 3 peldaños hacia arriba, debes de trabajar tu vida personal. Si no empiezas a mirar esos aspectos que te acabo de mostrar acá en este iceberg, de mirar cómo eres, de qué consecuencias te trajeron, con los arquetipos que juegan con mi metodología, vas a seguir en el mismo transitar de la vida, quejándote y siendo la víctima de las circunstancias. Entonces, si tú quieres lograr la autorrealización, llegar de acá hasta este peldaño, que es vivir en equilibrio en todas las áreas de tu vida, que es lo que siempre nos dicen, porque hay personas que solamente se enfocan en lo material, hay personas que solamente le dan la importancia en las relaciones, hay personas que se quedan en lo básico, en su calidad de vida del diario vivir y ya. No, todo es un proceder. Pero, por ejemplo, si yo hoy, por ejemplo, hay algo que yo estoy trabajando, yo siempre dentro de lo personal escribo, ya he trabajado, ya me conozco, ya entiendo el sentir y el pensar y el actuar, estoy trabajando mi alimentación porque tengo una serie de consecuencias de salud que traigo de anteriormente, porque cuando uno no se trabaja todo lo del externo lo enferma y eso es lo que no entendemos también. Entonces esas consecuencias ya están conmigo. Cada día trato de buscar y investigar cómo sano eso en mí de una manera más de mi interno, porque soy la que traigo todas esas consecuencias a mí, ¿sí? Entonces, para eso primero tenemos que hacer, para lograr la autorrealización que te acabo de explicar, tenemos que hacer un autoconcepto de nosotras mismas, ¿no es cierto? Un autoconcepto, que ese autoconcepto es cómo me veo yo, o sea, qué creencias limitantes tengo. Entonces, ahí es donde tú empiezas como a investigar, hijo de madre, qué quiero en mi vida personal, a ver qué tengo en este momento, mi trabajo, no lo quiero, no tienes que quedarte ahí, por eso yo te digo, el pensar, el sentir, el actuar, siempre van cambiando, y si tú ves que eso no es lo que te resuena, no tienes que estar ahí, tienes que buscar todo lo que te llene y te haga feliz. Pero hay veces vacíos que también no comprendes por qué los tienes. Hay vacíos porque uno se puede superar. El hecho de tener una calidad de vida es también aprender a valorar lo que hay mientras que tú vas escalando lo que quieres más adelante. Entonces,
para eso tienes que mirar ese autoconcepto, qué es lo que quiero trabajar. Yo lo primero que empecé trabajando fue las relaciones, porque para mí era el conflicto más grande que tenía, porque no sabía decir las cosas por la insensibilidad, por ser una persona instintiva, territorial y mandona, y así lo digo, como soy. Ahora, pues por ahí se me saldrá un poquito mis ínfulas de dar órdenes, pero ya trato de pedir el favor, de mirar, de agradecer, de saludar, ¿no? O sea, son cambios que de verdad tú no me los puedes ver, pero las personas que de pronto me conocen sí. Ahorita hablemos de la autoevaluación, cómo evalúo mi accionar, situaciones internas y externas. O sea, siempre culpamos hacia afuera y no nos miramos hacia nosotros, ¿no es cierto? Luego sigue la autoaceptación. ¿Cómo asumo aspectos a mejorar? O sea, no siempre tiene que ser que yo me voy a aceptar tal y como soy, ¿no? Porque dentro de cuando yo me conocí con el enneagrama me di cuenta que los errores existen, que no soy perfecta, de que muchas veces me llegan cosas de personas, como por ejemplo, alguien ayer, hubo una diferencia entre ella y yo mientras que estuvimos trabajando, hubo un lapso de tiempo que prácticamente lo que me debieron pagar, me lo pagaron poco a poco, para no decir a chichiguas, y hubo un error que se cometió. Entonces, para mí eso como hijo de madre, me encontraron un error, pero nadie es perfecto. ¿Qué hice? Traté de solucionar también. La señora me quedó debiendo dinero, no me lo pagó. Entonces a veces yo digo, ¿para quién es la consecuencia? Tanto para ella, para mí, ¿no? A la final, yo ya no trabajo con ella. ¿Quién quita que esos 500 que me quedó debiendo tuvo que haber tuvo que haberse pagado de esa manera? Porque ahí es donde ella tiene que ser el concepto de ellos, porque son personas irresponsables, son personas que para mí la ley del karma existe. Entonces, ¿qué consecuencias? No entender esa autoaceptación mía me lleva más adelante a perjuicios míos, por mi egoísmo, por mi forma de ver las cosas, por no entender, por no captar. De igual manera, yo en mi conciencia no me voy a poner a pelear con ella, solamente le dije que yo le respondía, porque de igual manera el impuesto se tomó algo por equivocación y dio a pagar menos y ahorita le tocaba pagar. Pero si el error se hubiera visto desde el principio, igual le hubiera tocado pagar eso. Entonces yo asumo la sanción y asumo los intereses, porque de igual manera, pues ya no había cómo bajar más la declaración. Entonces, no me voy a dar látigo, no me voy a seguir diciendo, son cosas de la vida, son cosas para aprender, para poner mucho más conciencia y más cuidado, ¿no es cierto? Así aprendo más y ella también tiene que aprender algo. Y así funciona la ley de la vida. Vivir en equilibrio en todo sentido, porque tampoco es llegar hasta lo último, que ya existe el autoconocimiento, que ahí es donde venimos a trabajar el ego, cambiarlo por el ser, más de amor, más de entendimiento, más de equilibrio, ¿cierto? Porque el hecho tampoco es para abajo, porque estoy siendo espiritual, entonces yo ya tengo que cambiar y ser amor. O sea, tengo que ser amor, pero ¿hasta qué punto tengo que tener amor? ¿Y hasta qué punto hay que poner límites? Sí, eso es algo que tenemos que tener. ¿Quién soy? Eso se logra con mi metodología, el método de la metamorfosis, con el enneagrama, encontrar niveles de conciencia. Podemos cambiar nuestra personalidad. Esto no se logra paso a paso. Perdón, esto no se logra, esto es un paso a paso. Me fui, llegó algo ahí en el computador. Esto es un paso a paso, constantemente. Algo que estoy estudiando en este momento se llama el TDHA, porque sé que no tengo un nivel de desconcentración, cumplo mis metas y mis sueños, pero siento que si a veces controlara una forma que soy hiperactiva, creo que podría hacer más. Estoy mirando eso dentro de mí, cómo lo puedo transformar, que yo pueda no
o sea, uno necesita lapsos de tiempo para descansar, pero a veces siento que uno pierde mucho tiempo, ahí estoy en ese dilema. Entonces, esto es un paso a paso, muchachos, muchachas, más que todo las mujeres visionarias que están en búsqueda de un cambio, de un logro. Esto es un proceso constante, esto es un proceso donde tenemos que tener autoobservación, comportamientos, cambiar los que quiero, para los que están dormidos quieran despertar, porque hay personas que no lo quieren hacer. Entonces, esa nueva información que usted empieza a ingresar en ti, empieza a salir del inconsciente a la conciencia. Ese es el autoconocimiento, aprenderse a autoobservar. Bueno, creo que esto era lo que les quería explicar. Veo que no tuve que hacer miles de diapositivas para poder fluir y decir lo que quiero transmitir. Mi amiga Joa, te amo con todas las fuerzas de mi ser, igual a mis otras amigas que también tengo a mi alrededor, cada una me enseña cosas para aprender continuamente. Eh, Aprendo a mirar a las personas que me dan sugerencias, sé que recibo, que no recibo, porque cada quien quiere meterle a uno ideas en la cabeza y tampoco uno puede permitir que cada persona inyecte lo que tiene en su cabeza a uno mismo. Yo tomo mis decisiones, yo miro qué me sirve, qué no me sirve y deja de creer que las cosas se van a conseguir de la noche a la mañana, porque hay que accionar y cambiar nuestro interno, sanar muchos aspectos de nosotros para poder lograr todo lo que buscas en la vida. Que estén muy bien, muchas gracias por escucharme, bye, muchas gracias, se les quiere.